Nuestros ejercicios espirituales de hoy corresponden al misterio de la unción de Jesucristo en Betania. La oración preparatoria es la acostumbrada, que todo sea para la mayor gloria de Dios. La historia está narrada en los Evangelios de San Juan 12, versículo 1 al 8, y sus paralelos en San Mateo 26, del 6 al 13, y San Marcos 14, del 3 al 9. Es importante que lean estos pasajes para que puedan entender. Voy a hacer un resumen pequeñísimo, pero después conviene que ustedes también lo lean y que puedan también de esto sacar mucho provecho. Bien, la historia nos cuenta que 6 días antes de la Pascua, aquí también en la introducción, unos versículos antes en los sinópticos decía 2 días, pero San Agustín dice que esos 2 días se refieren más bien a la confabulación que los judíos tenían contra Jesucristo. Y ya al hecho de que querían consumar su muerte y que estaba también cercano lo de Judas para vender a nuestro Señor. Entonces habla un poco acerca de eso, más que de lo sucedido en Betania. Bueno, 6 días antes de que fuese la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo fue a Betania. Y en Betania se fue a la casa de Simón, aquel fariseo a quien Jesús había curado de la lepra. Eh, Esto ya se había visto en otras circunstancias, por ejemplo en San Lucas 7, 37 al 50 hay otra escena en donde Jesucristo también va a cenar a la casa de Simón. Y sucede que una mujer pecadora le fue a llorar a Jesucristo y le lloró tanto que le bañó los pies, se los mojó, se los bañó y se los secó con sus lágrimas, perdón, con sus cabellos. Muy bien, la escena al parecer es en la casa de Simón, pero estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro. En San Juan no dicen que fuese la casa de Marta, sino que dicen que Marta más bien estaba al servicio. Son detalles que son siempre importantes tomar en cuenta, pero yo se los digo no para que se queden en ellos, sino para que sepan un poco cómo es la historia y cómo los santos padres han sabido también en esto ir viéndola en sus detalles, aunque parezcan discrepantes algunos, ¿no? San Agustín dice que es la misma escena. La escena no fueron 2 cenas, una en la casa de Simón, otra en la casa de Marta, sino que fue en la casa de Simón. No se dice que era la casa de Marta y María, se dice que estaban Marta y María y se dice que estaba Lázaro sentado también con ellos. Lázaro ya había sido resucitado por Jesús. Bien, la siguiente cosa es el tema del ungüento. Era un perfume que tenía un frasco de alabastro, que era una especie de mármol blanco, ¿no? O lo pintaban de colores el alabastro, una cosa muy, muy fina, y tenía dentro un perfume de nardo que también era costosísimo. Y eso era de María. María no formaba parte de las personas que arreglaban, que disponían la mesa, sino que María está como en la escena también de cuando estaba a los pies de Jesús. María está haciendo otras cosas, está dedicada al Señor. María va, dice, y echó el perfume de nardo. Los sinópticos dicen que le echó en la cabeza y San Juan dice que se le echó los pies y los santos padres dicen, bueno, el que hayan obviado San Juan la cabeza y los sinópticos los pies, no significa que no haya sido en los dos lugares, que Santa María de Magdalena, o perdón, claro, le haya ungido a Jesucristo en los pies y en la cabeza. Muy bien, eso es la historia, ¿no? Y después, a partir de eso, la murmuración de los apóstoles. En San Juan dice que principalmente era Judas, de lo costoso que era el perfume de alabastro y que tendrían que haber vendido ese perfume. Bien, nuestra composición del lugar será entonces mirar el lugar, esa sala, ese lugar, esa casa donde nuestro Señor Jesucristo paró con sus apóstoles. Y entonces la cena, ¿cierto? El lugar, la disposición de todo eso, ¿no? Nuestra petición será conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo, que fue ungido en Betania, como él mismo lo dice, ¿no? Para predecir su muerte. Muy bien, vamos ahora a los puntos de nuestra meditación. Primer punto de nuestra meditación, vamos a hacer acá propiamente una meditación, si ustedes quieren hacer una contemplación en base a lo que estamos hablando también. Bien, primer punto acerca de la meditación, el nardo.
¿sí? Los textos dicen que el nardo era nardo puro, lo hemos traducido por puro, pero en realidad el término que utilizan en griego es el nardo fiel. Y podemos decir que el nardo fiel es figura de la vida fiel que tiene María digamos, la hermana de Lázaro y de Marta, ¿no? Esta mujer fiel, después de que Dios perdona sus pecados, va a buscarlo a Jesucristo y va a perfumar a Jesucristo. Es decir, el perfume son las buenas obras, ¿no? El buen olor de Cristo, la buena vida que tienen, el enderezar la vida. Esto hay que verlo también en relación con el pasaje que les mencioné antes, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, al 37 al 50, en donde se ve que repite esta acción María, ¿no? Antes lo hizo llorando y secando con sus cabellos, ahora lo hace también echándole un ungüento y secándoselo con sus cabellos, ¿no? Esta vez ya no solamente es en los pies, sino también es en la cabeza de Jesús. Es entonces la muestra de la acción pura, de los actos puros que se hacen delante de los ojos de Dios, de la recta intención. Cuando nosotros obramos el bien, tenemos que obrar con recta intención, es decir, hacerlo por la mayor gloria de Dios, hacerlo por amor a Jesucristo. María Magdalena es el ejemplo de mujer que está dispuesta siempre a hacer las cosas por amor a Jesús. Por eso le escucha, está siempre a sus pies, por eso le lava los pies, por eso también se los perfuma. Está a la escucha fielmente, ¿no? Es ejemplo, primero, de las esposas fieles, tanto de las religiosas como también de las mujeres casadas, que son fieles a Dios y fieles al compromiso, y también de los hombres que están al servicio de Dios, de los hombres que están, digamos, como cristianos al servicio de la gloria de Dios, ¿no? Y esta cuestión de la fidelidad hace también, el nardo fiel, ¿no? Nos habla también de la gratitud, porque María Magdalena va a agradecerle a Jesucristo. Son actos de gratitud, claro, son actos de amor, pero son actos de gratitud. Y esa gratitud es doble, y eso también tenemos que ponerlo en nuestra consideración para ver cómo somos gratos nosotros a Dios. Gratitud a dos cosas debemos de deberle a Dios, ¿no? Como ella lo tuvo. Primero, gratitud al perdón. Por eso le unge los pies. Dios la ha perdonado, entonces ella humildemente a los pies de Jesús le agradece el perdón de tantos pecados, de tantas faltas que ha cometido. Pero la otra gratitud es gratitud a la amistad de Jesucristo. Por eso es que también le unge la cabeza al Señor. Esa amistad que tiene Jesucristo con María Magdalena, que es inmerecida. Tanto el perdón como la amistad son cosas inmerecidas. Y eso también tiene que estar en relación con nosotros. ¿Cuánto nosotros debemos de agradecerle a Dios? Y realmente somos agradecidos. Le agradecemos a Dios continuamente la limpieza de nuestros pecados, que no nos hemos limpiado nosotros, sino ha sido Dios. Le agradecemos al Señor también la amistad que Él nos tiene, que sin nosotros merecerla nos la ha dado. Bien, segundo punto. María es figura de la iglesia. María, en este sentido, es figura de la iglesia. Porque Dios a la iglesia le permite tocar, ¿no? Tocar el cuerpo físico de Cristo, que ahora se hace de manera sacramental, se toca el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. María es figura de la iglesia que por medio de sus ministros confeccionan el sacramento de la Eucaristía y lo dan, ¿no? Mediante la liturgia, lo adoran y lo dan a los fieles. Entonces María es modelo de la seriedad, de la verdadera convicción, de la piedad que se debe de tener cuando se toca al Señor, cuando se hacen los actos de culto. Y en esto nosotros debemos de tener siempre muchísimo cuidado porque hoy día se ha perdido, ¿no? el papel de lo sagrado. María es figura de la iglesia que cuida y cultiva lo sagrado. Porque Jesucristo también dice, ¿no? A los pobres los tendréis siempre, esta mujer ha previsto mi muerte, ¿no? O sea, está tocando a Jesucristo, está unida a Jesucristo.
Y entonces esto nos tiene que llevar a nosotros también a ver nuestra participación, cómo nuestra participación en la liturgia, cómo nuestra participación en la misa. Vivimos bien la misa, obramos bien conforme a lo que nos pide las instrucciones del misal romano, hacemos bien los signos, contestamos, por ejemplo, en la liturgia fuerte, con convicción, guardamos los momentos de silencio, rezamos. Cuando recibimos la Eucaristía, adoramos a Jesús. Después de la misa, por ejemplo, solemos hacer la acción de gracias, que es quedarnos un ratito rezando. Después de que el Padre dijo, pueden ir en paz, nos quedamos nosotros un ratito rezando, agradeciendo al Señor que lo hemos recibido y que esté en nuestro corazón en la Eucaristía. Son cosas que debemos de tomar en cuenta. La piedad, la devoción, con la que nos acercamos a recibir la comunión, con la que vamos a la adoración al Santísimo Sacramento. Bueno, tantas cosas, ¿no? Es figura entonces de la iglesia que realiza la liturgia. La liturgia no es otra cosa que aquel acto sagrado y solemne por el cual el cristiano se une con Dios, que realiza acciones para el cristiano, porque la liturgia es acción de Dios. Y ahí participamos. Nosotros no somos creadores de la liturgia, nosotros no somos elaboradores de nada, ni tampoco tenemos por qué ser en esto espontáneos ni creativos. Ya la liturgia está hecha, Jesucristo la hizo, y sencillamente todos, el sacerdote ministerial como los fieles, tenemos que ser participantes, participantes activos. Esto es unirnos en nuestra oración con la piedad, con las respuestas, con los cantos serios, que evidentemente no pueden ser cantos prestados de los protestantes o cosas así, ¿no? Bueno, hoy día hay tanto habría por hablar de este asunto, no cuidamos a veces la liturgia como debemos de cuidarla. Y tercer y último punto, María también aquí manifiesta en esta acción, ¿no?, de ungir los pies y la cabeza de Jesucristo. Históricamente estaba primero agradeciendo el perdón de sus pecados en los pies, pero también estaba agradeciendo la resurrección de Lázaro. Y entonces aquí se ve también la otra dimensión del cristiano, la dimensión de muerte y vida. Y Jesucristo además dice, ¿no?, estaba preanunciando, preparando mi muerte. Entonces acá hay una cuestión de muerte porque Lázaro había muerto y Jesucristo lo resucitó. Y ella está con su unción agradeciendo a Jesucristo que ha salvado a su hermano Lázaro, que le ha dado vida. Entonces habla acá entonces de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de la Pascua de Jesucristo. María, aunque ella no se haya dado cuenta, no sabemos si ella pensó en esto, posiblemente no, pero María estaba anunciando la muerte, pero también la resurrección de Jesús. Y la gratitud del cristiano a la Pascua de Jesucristo. La gratitud del cristiano a la muerte de Jesucristo y a su resurrección. Su muerte nos dio la vida. Nosotros también morimos con Cristo y vivimos con Cristo. Entonces, María es también figura de la espiritualidad cristiana que ha nacido a partir de la Pascua de Jesucristo. La unción de Jesucristo entonces es signo de muerte, así lo dijo Jesucristo, pero también es signo de vida, le agradecía que había resucitado a su hermano. Entonces es la gratitud por la vida. Y entonces es también en el cristiano la gratitud de la muerte al pecado, la gratitud de la muerte a las bajas inclinaciones, a todo lo que Dios nos cura, nos perdona y nos ayuda para poder ser buenos cristianos, pero también la gratitud a la vida de la gracia, a la vida que nosotros tenemos en esta tierra, que es una vida sobrenatural, a pesar de que nosotros seamos muy pecadores. Bueno, ¿cuánto podemos meditar acerca de esto? Es hermosa realmente. La unción en Betania es la muestra del amor delicado del cristiano hacia su Señor, hacia su Creador, hacia su Salvador. Terminamos con un coloquio a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para pedirle a ella nos ayude nosotros también a ser buenos cristianos, que tengan el buen ungüento, como tenía María, el buen ungüento, y que utilicen ese buen ungüento siempre para dedicarlo al Señor, siempre para Jesucristo. Que no nos interese el espíritu del mundo, sino el espíritu cristiano, que nos interese solamente a dar gracias, adorar y servir a nuestro Señor.